Hola, mi nombre es Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos. En este video vamos a revisar las operaciones de funciones. Vamos a mirar qué pasa cuando tenemos dos funciones conocidas y las sumamos, las multiplicamos, las restamos y las dividimos. Hay una operación diferente a las que acabo de decir y a las que comúnmente manejamos que se llama la composición de funciones, que también es una operación que se hace con dos funciones. Entonces también la vamos a trabajar acá. Y algo que también adicional vamos a ver es el dominio de las funciones que estamos creando. ¿Qué pasa con el dominio de dos funciones que se sumaron o que se multiplicaron o que se dividieron o que se compusieron? Bienvenidos. Entonces, para trabajar las operaciones, que aquí las dividí primero tres, la adición, sustracción y multiplicación, y abajo la división, para trabajarlas vamos a revisar las dos imágenes que están al lado. En estas imágenes lo que tenemos es dos funciones cualesquiera, donde decimos que el dominio de la función f, voy a escribirlo acá, dominio de f, lo vamos a llamar a y en este caso sería el intervalo de a a b. Y en la g podemos ver que el dominio de la función g lo vamos a llamar b y en este caso es el intervalo de c a d. Estas dos funciones son funciones cualesquiera, las que conozcamos, una lineal, una cuadrática, raíces, como sea, tenemos dos funciones con sus dominios. Cuando nosotros sumamos dos funciones, vamos a crear una nueva función. Supongamos que la función f, no va a ser, pero supongamos que la función f es x menos 1 al cuadrado más 2. Y supongamos que la función g es x al cubo más 1. Entonces, cuando sumamos dos funciones, estamos creando una nueva función que en este caso sería x menos 1 al cuadrado más 2. Esta es la función f más la función g, x al cubo más 1. En este caso, estos paréntesis están sobrando, lo podríamos expresar así. Y podríamos expandir x al cuadrado más 2x menos 1 más 2 más x al cubo más 1. Y podríamos dar la forma simplificada de esta que daría x al cubo más x al cuadrado más 2x más 2. Es decir, la suma de estas dos funciones que escogimos como f y g se vería en una forma analítica de esta manera. Ahora, si queremos hablar del dominio de las funciones, en este caso, o digamos que en la parte gráfica del dominio de las funciones, la teoría nos dice que el dominio de la suma de las funciones va a resultar de la intersección de los dos dominios anteriores, la intersección del dominio de f y el dominio de g. Es básicamente lo que sirve en ambas. En este ejemplo, en el que estábamos acá graficándolo con las gráficas que están arriba, miremos que si A comienza acá y C comienza aquí, y uno se pudiera pensar cuál es la intersección de ellos, la intersección de ellos va a ser una línea acá. Supongamos que A comienza aquí y termina acá. Ese es A. Pongámoslo así. Y C, en este caso, está comenzando acá y supongamos que termina acá. Cambiemos el color, C es este. Entonces, cuando decimos que el dominio es la intersección de las dos funciones, en este caso, el dominio es lo que está en ambas, que sería desde A hasta D, este pedazo. Es importante conocer el dominio de las funciones que estamos sumando, restando, multiplicando y dividiendo, porque a partir de esos dominios va a resultar el dominio de la función nueva,
la que se suma o la que se multiplica o la que se resta o la que se divide. Y en este caso, para la parte gráfica, el dominio sería de A a D. En estas funciones de abajo, el dominio de f, si no restringimos nada, el dominio de f sería todos los reales y el dominio de g también. Vamos acá, dominio de f, todos los reales y el dominio de g también es todos los reales. Por lo tanto, el dominio de la intersección, el dominio de la suma, que es la intersección de los dominios, si ambos son todos los reales, el dominio de la función que se creó también es todos los reales. Escojamos otras dos funciones. Supongamos que vamos a trabajar con f de x igual a raíz de x más 1 para que el dominio sea un poco diferente y g de x igual a 1 sobre 2 más x, 2 menos x. Entonces, tenemos esas dos nuevas funciones, los dominios van a ser diferentes a los del anterior y miremos qué pasa con la multiplicación. En este caso, f por g es la función que resulta de la expresión de f multiplicarla a la expresión de g. Acá yo había dicho 2 menos x. 1 sobre 2 menos x. Entonces, si multiplicamos esto, va a quedar en el numerador x más 1 y en el denominador 2 menos x. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el dominio de esa nueva función? Si miramos los dominios de estas funciones, el dominio de la primera, el dominio de f, es el intervalo desde -1 a infinito. Es decir, todos los números mayores a -1 sirven ahí, incluyendo el -1. Y en el dominio de g, lo podemos expresar como todos los números reales, tal que x no puede ser 2, porque dividiríamos por 0. En unos videos anteriores trabajamos un poco sobre los dominios, hicimos varios ejemplos de cómo hallar el dominio de funciones, y si de pronto esa parte no es suficientemente clara porque esos dominios son así, es recomendable repasar la parte de dominios de funciones, sobre todo las restricciones de raíces y de raíces pares y denominadores, funciones racionales. Entonces tenemos estos dos dominios. Gráficamente, si nosotros hiciéramos una recta real acá, donde vamos a poner esos dos dominios, entonces un dominio me está diciendo que va, supongamos que acá está el 0, no, lo podemos hacer más a la izquierda. Acá está el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera. Y el dominio de f me dice que va desde -1 hacia la derecha porque son los mayores. Va así. Y el dominio de g me dice que son todos, a excepción del 2. En el 2 está abierto. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la intersección de esos dos? Ah, bueno, ¿por qué? No lo había dicho. Pero el dominio de la multiplicación de dos funciones también es la intersección de los dominios. De hecho, lo mismo pasa con la recta. En la suma, en la resta, se tiene que el dominio es la intersección. Y en la multiplicación también. Entonces, bueno, por eso estamos viendo esto. Si tenemos que un dominio es los mayores que 1 y el otro son todos menos el 2, la intersección de ellos, ¿cuál es? Lo podemos escribir de esta manera. Voy a dejar esto para que sea más organizado. Y lo podemos escribir así. Los x, bueno, escribámoslo en forma de intervalo. De -1 a 2, porque el 2 no está en g, unión 2 infinito. Así se podría escribir en forma de intervalo. ¿Qué estamos diciendo? De -1 a 2 estamos diciendo que todos estos sirven. Desde -1, todos los números hasta el 2 abierto sirven. Está escribiendo esto que se me borró. Hasta el 2 abierto sirven. Y después, de ahí para adelante, todos los mayores siguen sirviendo. Ese sería el dominio de esa función.
En la división, la teoría nos dice que el dominio de dos funciones que están dividiéndose en comienzo son todos los de la intersección, pero tenemos que tener en cuenta que g no puede ser 0. Es la misma restricción que uno siempre ha tenido, no puede dividir por 0. Entonces en la división hay que tener cuidado. Uno tiene que ver el dominio de la intersección y además quitar los que son 0. Veamos un ejemplo con dos funciones. Voy a bajar un poco. Nuestras dos nuevas funciones van a ser h de x, va a ser x al cuadrado más 1, y p de x va a ser 2x menos 3. Por defecto, estos dominios, escogí estas funciones porque el dominio de h va a ser todos los reales, es una función polinómica, y el dominio de p también va a ser todos los reales. También es una función polinómica, en este caso la primera es cuadrada y la segunda es lineal. ¿Qué pasa en la división? F sobre g va a dar x al cuadrado más 1 sobre 2x menos 3. La intersección de estos dos dominios, como son ambos el conjunto de los números reales, es los números reales. Pero la parte del denominador no puede ser 0. Es decir, que tenemos que mirar cuando el denominador es 0. El denominador es 0 en 3 medios y ese hay que quitarlo. Entonces, el dominio de la función que resulta al dividir f y g lo podemos escribir como todos los reales a excepción de 3 medios. Este es un resumen de cómo podemos crear nuevas funciones sumando, restando, multiplicando y dividiendo funciones que ya conocemos. Lo único que hay que tener en cuenta es que el dominio de esas nuevas funciones es la intersección de los dominios y si estamos dividiendo, el denominador no puede ser 0. Eso es lo que estamos viendo hasta este momento. Ahora, como les decía en la introducción del video, hay una operación especial para las funciones que se llama la composición. Y la composición es una operación bien interesante. La composición se escribe como f circulito g. Se dice f compuesto g, pero se escribe con ese circulito abierto. Es un circulito que no está como el puntico de la multiplicación. Es un círculo abierto. Entonces, cuando uno quiere ver la composición de funciones, lo puede ver con la máquina, o sea, como una estructura con una maquinita. ¿Qué es f compuesto g? Es lo siguiente, evaluar de la siguiente manera. Tengo una variable x, y esa variable x la voy a evaluar en la función f y va a salir f de x. De hecho, acá es al revés. Primero lo vamos a evaluar en la función g y va a salir g de x. Cuando uno está componiendo, entonces esa salida va a ser una nueva entrada. Y entonces ahora lo que va a hacer es entrar a la función f y lo que va a salir es f de g de x. De pronto con números uno lo ve más claro. Supongamos que tenemos un 2 y digamos que la función f es x al cuadrado más 1 y que la función g es x menos 3. Entonces, tenemos un 2 y el 2 se evalúa en g, o sea, da g de 2. g de 2, g de 2 es 2 menos 1 menos 1. Esa es la salida de la función g. Cuando estamos componiendo esa salida, ahora es la entrada de la función f. Y entonces lo que vamos a evaluar es f de g de 2, es decir, f de menos 1, y eso nos da, en este caso, 2.
La función compuesta o componer funciones es poner en la imagen de una función otra función, que justamente se está viendo acá. Va de nuevo, Santi. La función compuesta o componer funciones es en la variable de una función poner otra función. Justamente eso lo estamos viendo aquí. En la variable de f ya no va a ir x, sino que va a ir la función g de x. Y eso resulta componer funciones. Uno puede hallar la forma algebraica de la nueva función. ¿Cómo se hace eso? En este caso, f compuesto g, como dijimos, es f de g de x. Y esto es f de g de x. ¿Quién es g de x? X menos 3. Es decir, en la función f, donde veamos la variable, la vamos a reemplazar por x menos 3. ¿Cómo queda esto entonces? Queda x menos 3 al cuadrado más 1. Aquí estaba la x en la función f. Solo ahora cambió. Ya no es x, sino x menos 3. Podemos expandir y simplificar esto. Quedaría x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 6x más el segundo al cuadrado queda 9. Más 1, 10. Entonces, f compuesto g de x es esta nueva función. Y si reemplazamos en 2, como hicimos allá arriba en la maquinita, aquí va a dar 2 por 2, 4, menos 6 por 2 da 12, entonces acá daría menos 12, más 10, y esto da 2. Veamos un ejemplo con dos funciones de hacer varias operaciones de la función compuesta. Entonces, el ejemplo, vamos a trabajar con la función x sobre x más 1 y la función 2x menos 1. Y vamos a hallar varias composiciones. Vamos a hacer la que ya habíamos hecho, f compuesto g, pero también vamos a hacer qué pasa cuando hacemos g compuesto f, qué pasa cuando hacemos f compuesto f, y finalmente qué pasa cuando hacemos g compuesto g. Fíjense que uno puede componer las funciones de cualquier manera. E incluso si uno tuviera tres funciones, puede hacer f compuesto g compuesto h y puede combinar esas para que den cosas diferentes. Aquí nos vamos a dar cuenta que la composición no es conmutativa. F compuesto G va a dar diferente a G compuesto F. La mayoría de los casos no va a dar igual, entonces no es conmutativo. Miremos la primera entonces. Bajemos acá y miremos la primera. Entonces, F compuesto G, dijimos que es F de G de X. Es decir, en la función F, en donde está la variable, ponemos X, la función G. Acá está. Y también está abajo. 2x menos 1 más 1. Simplificamos. 2x menos 1 sobre 2x. Y esa sería f compuesto g. Antes de seguir, miremos qué pasa con los dominios de la función compuesta. Y para hablar de los dominios de la función compuesta tenemos que mirar esta maquinita. La voy a traer acá abajo para que podamos ver con lo que tenemos aquí. Fíjense que para hacer el primer paso de la función compuesta, lo hacemos con g. Entonces tenemos que pensar, primero que todo, cuál es el dominio de g. Llamemos a A el dominio de g. Y después, todas las imágenes del dominio de g se evaluaron en f. Entonces, fíjense que el dominio de f va a depender de las imágenes acá. El dominio de f va a depender de las imágenes de g. Y lo que va a resultar, pues tenemos que tener cuidado porque primero teníamos el dominio de esta y después acá tenemos otro dominio. Dominio de f compuesto g de x. Es decir, tenemos que tener cuidado con dos dominios cuando trabajemos con las funciones compuestas. Con el dominio de la pequeñita de la que está dentro y el dominio de la final, que es en donde vamos a comenzar a evaluar todas las imágenes de g para que
se reemplazan en f. En nuestro ejercicio, en este ejercicio entonces, cuando estamos haciendo f compuesto g, el dominio de g son todos los reales, no hay problema. Por ese lado no hay problema. Pero el dominio de la función que quedó al final, f compuesto g, fíjense que es esta, son todos los reales a excepción de el 0, porque no podemos dividir por 0. Entonces, el dominio de esta última función es esta, y el otro era todos los reales, entonces sí, la composición está bien hecha, y el dominio sería este que está acá. Se para ahí, porque si aquí no tenemos que quitar a nadie, ya lo dejamos así. Miremos ahora G compuesto F, esa de pronto va a cambiar un poco. G compuesto F, pongamos acá una A y aquí un B. G compuesto F es G de f de x. Y G de f de x es en la función G, que es 2, alguien, menos 1, ponemos la función f, x sobre x más 1, menos 1. Y lo podemos escribir 2x sobre x más 1, menos 1. Esa sería G compuesto f. ¿Qué pasa con los dominios? En este caso, el dominio de la función pequeña, de la función que está dentro, es todos los reales a excepción del menos 1. Entonces, en la función final no puede ir menos 1. El dominio de la compuesta, G compuesto f, si miramos esta función también pasó lo mismo. Son todos los reales a excepción del menos 1. Y aquí, en este ejemplo, ya se está teniendo en cuenta la condición anterior. La condición anterior era no puede ser menos 1 y en la condición final se mantiene eso, no puede ser menos 1, entonces no hay problema. En algunos casos, en la condición inicial pues, nos pueden decir no puede ser menos 2 y en la condición final puede ser cualquier cosa, entonces tenemos que quitar el menos 2 porque como es como un camino, si aquí en el primero no podemos reemplazar por alguien, no podemos continuar. Hay que mirar el dominio de la función interna. Hagamos los otros dos a ver qué pasa. En el B, en el C, este ya es el C. F compuesto F, F compuesto F, es, ese ya es un poco más complicado, x sobre x más 1, x más 1, perdón, x sobre x más 1, más 1. Podemos simplificar esto un poco. Quedaría x sobre x más 1. Y acá vamos a escribirlo x más 1 sobre 1. Estamos sumando la fracción del denominador. Quedaría x sobre x más 1. Y acá en el denominador queda 2x más 1 sobre, acá cometí un error, sobre x más 1. Producto de extremos, producto de medios, x por x más 1 sobre x más 1, 2x más 1. Ok, entonces miremos cuál es el dominio de la interna, que en este caso la interna es f, ya lo teníamos, el dominio de f son todos los reales quitando el negativo 1, porque en los denominadores no puede ir menos 1, y miremos el dominio de la final. Entonces, el dominio de f compuesto f. Cuando vemos esta función en los denominadores, acá no puede ser menos 1 y aquí no puede ser menos un medio. Bueno, esta era esta condición, entonces no hay problema. La contiene todavía. Aquí lo que vamos a escribir entonces es x que pertenece a los reales, tal que x no puede ser menos 1 y x no puede ser menos un medio. Ese sería el dominio de la función compuesta. Y nos queda el último. En este caso, G compuesto G. G compuesto G es 2, 2x menos 1, menos 1. Quedaría 4x menos 2 menos 1
4x menos 3. El dominio de G no tiene ningún problema. Son todos los reales. Y en la función compuesta tampoco tiene ningún problema. Entonces el dominio de la nueva función, de la función que creamos, también va a ser todos los reales. Este video no es tan extenso porque hasta ahora estamos construyendo nuevas funciones. ¿Y cómo podemos construir nuevas funciones? Sumando, multiplicando, dividiendo y restando. Son como las normales que uno trabaja en los números reales. También podría elevar a las potencias, que esa es otra operación que uno trabaja en los números reales. Pero hay una nueva que es la que vimos acá con estos últimos ejemplos, que es la composición. Uno puede crear nuevas funciones componiendo. ¿Qué tiene que tener cuidado? Los dominios de las funciones cuando esté operándolas, porque de pronto pueden cambiar y tiene que tener, pues seguro tiene que saber cuáles son esos nuevos dominios. Eso es todo en este video. Muchas gracias. Si les gustó, pueden darle like, participar en los comentarios con alguna sugerencia o algún comentario que tengan. Y si quieren, se suscriben al canal. Nos vemos pronto y muchas gracias.